Yo. No, ya, bueno. Ahí está, ya lo hice entrar. Hola, niños. ¿Cómo están? Hola. Hola, profe. Prendan un ratito la cámara, si nos vemos un ratito nomás. Es un ratito, pequeñín, pequeñín. Ya. ¿Leyeron el apunte que les mandé ayer o también se les olvidó? ¿Sayen, lo leíste? Yo lo leí, profe. Ya. Una. Héctor, ¿lo leíste? Constanza, ven otra vez. ¿Cuándo te lo tengo que mandar para que no se te olvide? Al Gael, ¿a quién se le había olvidado? La Sofía lo haber leído. La Valentina Collinado, espero que sí. Ya, pues chiquillos, a ponerse las pilas. Están como dormidos ahí. A ver, ¿quién está? Gael, Giorgio, a ver, ¿cuántos hay todavía? 22. Giselle, la inspectora Jessica, Jesús, la Melanie, la Pía. Pía, ¿leíste el apunte que mandé? Ahora, yo mandé eso porque yo había dado una tarea que decía más o menos lo mismo o sea, se pedían cosas. La Pía, otra más que no leyó. Ya, pues, la cuestión es que por favor vayan colocándose las pilas. Yo estoy viendo que están como muy, no sé, como que tienen todo el tiempo del mundo. Me está preocupando la cosa, ¿ya? Así que empiecen de una vez, además que no han tenido alguna prueba, ¿no? ¿No es cierto? Ya pronto vendrán las pruebas y ahí va a ser más complejo todavía, si es que no se han logrado organizar, ¿ya? Por favor, así que háganme el favor de leer lo que se envía, ¿ya? Y la Carla está con Preus, sí, pero va menos al colegio en este minuto, así que de todas maneras disponen de más tiempo. Así que tienen que organizarse, de todas maneras, ¿ya? Ahora, esta unidad, esta parte es de harta lectura. De hecho, se recomendaban unos textos como de 12 páginas. Y el que yo le envié apenas tiene, ¿cuánto? ¿2? ¿3? 12 páginas. Los que hicieron la tarea anterior. Bueno, listo. Voy a compartir el PowerPoint. Viene harta escritura, poco bonito. Así que lo siento, nada que hacer con los temas. Ya, veamos entonces. Bueno, el título es la segunda parte, ¿no es cierto? Historia de la biología celular y molecular y su relación. Ya, y va a haber una tercera parte también. Así que bueno. El objetivo, investigar el desarrollo y el conocimiento de la biología celular y molecular, haciendo hincapié en la relación entre ambos. ¿Ya? Bueno, a ver, veamos acá. Vamos a la revisión de la tarea. ¿De qué es lo que hablaba el apunte leído? A ver, ¿de qué hablaba? Yo, profe, Dígame, me escucho. hablaba del desarrollo del microscopio y de cómo tuvo avances para el descubrimiento de la célula, quienes fueron las primeras personas que lo impulsaron, y cómo también tenía defectos y cómo fue avanzando con la tecnología, más que nada. Porque de a poco se fue descubriendo tanto como los glóbulos rojos, como cosas simples, a después diferenciarlo de los, no sé, por ejemplo, de los homúnculos y los demás, que mencionan en el texto. ¿De diferenciarlo de qué, perdón? Del homúnculo, ya que como eran tan defectuosos, habían partes donde dejaban como, entre comillas, como la imaginación que dice, y no se logra ver bien, pues, Correcto. entonces... Sí, exactamente. Hasta que no se perfecciona más, ¿no es cierto?, el instrumento. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere hablar de lo que leyó? ¿Niños? Veamos entonces, acá.
Se pedía que ustedes, ¿no es cierto?, de los científicos que ahí se mencionaba, buscaran un poquitito más de 2. ¿Ya? Entonces, ¿de qué científico averiguó? Ahora, les voy a contar antes de seguir que estuve pensando cómo trabajar esta parte de la unidad, porque se supone que el programa plantea que ustedes hagan investigación y eso tenía que ser en forma presencial, pero como no podía ser, obviamente, ¿no es cierto? Ni por los 45 minutos que había tampoco lo podíamos hacer, era como difícil. Entonces, en algún minuto pensé que me podían hacer un video. Habían 2 posibilidades que ustedes tenían que elegir. La pensé harto. Una, que hicieran un video, ¿no es cierto?, con un descubrimiento científico, ¿no es cierto?, con un investigador, ¿ya?, de un par de minutos. O lo otro era que vía Zoom, ¿no es cierto?, así en la clase, ustedes, ¿no es cierto?, expusieran. A ver, silénciese el que tiene ruido en su casa, por favor. ¿Qué les parece la idea? ¿Qué me dicen? Silénciese el que tiene ruido en su casa, por favor. Que me preguntó, yo ni siquiera lo había metido. Profe, yo quería decirle algo. Espérate un segundito que ahí alguien tiene mucho ruido en su casa y no está en la clase, está conversando con los demás integrantes de la familia, parece. Ya. Entonces, ¿qué les parecería una forma de trabajar así, ya sea un video Yo o que lo... preferiría presentar, profe. Ah, ¿y usted qué piensa? A ver, Presentar. Me gustaría más presentar que videos porque ¿qué hacer un video? sí, Ya, me ¿y saldría los más fácil. demás? Y A ver, ¿qué opinan los demás de esa forma de evaluar? Porque eso llevaría una nota. Por A mí igual me ejemplo, gustaría más presentar. Siento que es más fácil que grabar un video porque, no sé, a veces es muy pesado el video y no se puede mandar, o se graba mal, o no todos tal vez tengamos las mismas condiciones para grabar un video. ya, ustedes preferirían presentar. Mira, hay de todo. Fernanda, ¿tú qué preferirías? ¿Un video o presentar? Porque ustedes se manejan. Yo tuve que hacer video. Unos mini tutoriales, obviamente, y me pedía que fueran de 5 minutos. Así que, ¿qué te tenía? La Javiera Venezuela le gustaría un video. La Constanza Vera también video. Ya, lo voy a tomar en cuenta, por lo menos ya para esta parte que es como densa, porque en el fondo es hacer historia, es historia esto. Ya. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Porque no podemos trabajar presencialmente con apuntes, con libros, ¿no es cierto? No podemos. Entonces, una forma de hacerlo era esa. Ya. ¿De qué científico averiguó? A los angelitos que mencioné. A ver, alguno. La Daniela Salazar. ¿De qué científico averiguó? Se los mencionaba en el apunte. Ya pues, contésteme pues, Daniela. Giorgio. O la Dayana, por ejemplo. Oh. Qué fácil está haciendo que se queden callados, chiquillos, ¿verdad? ¿Qué hará? ¿O averiguaste algún científico? Tampoco. Sofía. No, o sea, no hice esa parte, pero sí me leí el texto. Ya. ¿Por qué creen ustedes que yo pedí que averiguaran de algún científico? ¿Qué creen? ¿Para hablar de él en la clase? No. No. La idea era que ustedes, porque si los que leyeron el apunte, que no creo que hayan sido muchos, hace historia y habla, ¿no es cierto?, de los distintos descubrimientos y
con los elementos mínimos y básicos que se han tenido, por ejemplo, hace 200, 300 años atrás. Por lo tanto, la idea de que ustedes buscaran algún científico y que leyeran un poquitito más de lo que él descubrió era para que se enteraran, ¿cierto? Los esfuerzos, el trabajo, lo extraordinario que han sido, ¿no es cierto?, algunos personajes, si no bien todos, ¿no es cierto?, lo extraordinario que han sido y lo inteligente que han sido además, ¿no es cierto?, que con cosas tan básicas, porque por ejemplo ahora hay muchas cosas que están dadas, en el sentido de que existe un método científico, que existe tecnología, que existe muchas cosas, o sea, un científico, el que vaya a ser científico y aparte con, ¿no es cierto?, muchos elementos que ya están. Pero 200, 300 años atrás, no. Entonces, todas estas personas que fueron haciendo la ciencia en sí, fueron haciendo el conocimiento científico. En cambio, los nuevos, si bien también hacen nuevo conocimiento científico, porque van a descubrir nuevas cosas, ¿no es cierto?, pero tienen una serie de herramientas, tecnología que antes no existía, ¿ya? Entonces, esa era mi idea, de que usted se enterara un poquitito más de los varios que ahí se menciona, usted eligiera dos que le hubiesen llamado algo la atención o quisiera, ¿no es cierto?, y buscara algo más acerca de lo que él había investigado. Pero no funcionó, para variar, ¿no es cierto? Bueno. Pregunta, ¿por qué debemos conocer sobre la historia de las células? Aparte de que esté en el programa, a ver. ¿Por qué debemos conocer la historia de las células? ¿Tampoco? A ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llama la Para clase? entender mejor la biología en cierto modo, porque la célula es vida, ¿o no? Ya, ¿y usted se acuerda cómo se llama la clase? Profe, Dígame, es Carla. porque es la parte fundamental de la biología, entonces la célula abarca los seres vivos y como estamos pasando la biodiversidad, ¿puede ser también? ¿Biodiversidad? O sea, perdón, me confundí con la otra cosa. Olvídalo. Exactamente. Ya. Veamos entonces. Recordemos algunas cosas porque este tiempo, ¿no es cierto?, que no tuvimos clase, afectó. Bueno, nosotros estábamos hablando de la biología celular. La verdad es que vamos a hablar de la biología celular y la biología molecular. Y tenemos que tratar de entender cómo se relacionan, cuándo aparecen, por qué aparecen y cómo se relacionan. ¿Ya? Entonces, la biología celular habíamos dicho que era una ciencia, ¿no es cierto?, que se deriva de la biología, que estudia las propiedades, la característica, evolución, ciclo vital, interacción de la célula con su entorno. ¿Ya? Ahora, es bastante importante, pero como dice aquí, es bastante nueva, ¿no es cierto? Y su aparición, ¿no es cierto?, tiene que ver con los avances, ¿no es cierto? Primero con la aparición del microscopio y luego con los avances, ¿no es cierto?, que se logran en este instrumento, ¿ya? Bueno, de hecho muchos investigadores, ¿no es cierto?, historiadores, dice acá, de la disciplina, ¿ya?, y dicen que la biología celular habría aparecido cuando, ¿no es cierto?, aparece también este instrumento, ¿ya? Bueno, entonces, con los descubrimientos de la célula, ayudado por el microscopio, es cuando se daría inicio, aparecería lo que es la biología celular. ¿Ya? Ahora, recordemos, ¿no es cierto?, que hubo avances significativos que fueron propuestos, por ejemplo, por Hooke, Leeuwenhoek, y algunos otros más que luego vamos a repasar y vamos a ver. ¿No es cierto? Se descubre el microscopio, aparecen muchos avances, digamos, muchos descubrimientos, muchos aportes, pero luego hay todo un periodo en que, si bien hay aportes, pero no son así ni tantos ni tan importantes, ¿ya?
porque este microscopio, ¿no es cierto?, no se perfecciona durante ese tiempo, no lo suficiente, por lo tanto no hay grandes avances en la biología celular, ¿ya? Ahora, en el siglo XIX, o sea, 1800, más o menos, como de la mitad del siglo XIX adelante, ¿no es cierto?, se formula la teoría celular y de ahí en adelante como que hay grandes, ¿no es cierto?, aportes, grandes descubrimientos en la biología celular. ¿Ya? O sea, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, esta cronología, ¿no es cierto?, de la historia de la célula, que ya tenemos una idea, ¿no es cierto? Y yo aquí lo puse igual como estaba en el apunte, lo puse por siglos. Ahora, yo les había dado la tarea y ahí me equivoqué porque les puse que buscaran información del siglo XVI. Y la idea era buscar del siglo XVII hasta el siglo XX, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, esta historia de la célula y del comienzo de la biología celular, ¿no es cierto?, se iniciaría con la creación del microscopio, ¿ya? Y específicamente de lo que llamamos el microscopio compuesto, ¿ya? Ahora, se plantea, ¿no es cierto?, que habría sido Janssen quien habría creado el microscopio compuesto, pero por ahí aparece que antes fue Galileo Galilei y aparecen otros nombres más también. Pero de que se habla mucho, no tenemos seguridad, pero no es malo tener una idea qué es lo que es, si podrían haber sido otras personas también los que en realidad, los que crearon este microscopio compuesto, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, con ayuda del microscopio, aquí hay varios personajes, ¿no es cierto?, que hacen algunos descubrimientos que son bastante importantes, ¿ya? Aparece, ¿no es cierto?, este Hooke que habíamos mencionado, donde observa él lámina del árbol del corcho y observa unas pequeñas cavidades, describe cavidades así, ¿no es cierto?, de forma regular, y las denomina como celdilla o célula, y ahí es cuando aparece, ¿no es cierto?, decíamos, el primer concepto de célula, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, también está, algunos años después, ¿no es cierto?, Leeuwenhoek, que él crea sus propios microscopios, decíamos, ¿ya? Y además de crear sus propios microscopios, ¿no es cierto?, porque él escucha que puliendo lentes se podía, ¿no es cierto?, obtener lentes de aumento, ¿ya? Y él empieza a fabricar sus propios microscopios, e incluso no se sabe cómo los creaba él. No hay como un conocimiento porque él lo que hizo fue lo que se llama microscopio simple y no como el compuesto que crearon los hermanos Janssen o Zacharias Janssen, ¿ya? Sino que él trabaja con un microscopio simple, o sea que tiene un lente, ¿ya? Y no se sabe hasta el día de hoy cómo él logró obtener lentes que aumentaban mucho y que eran de muy buena calidad. No se sabe. A lo mejor en algún minuto se podrán encontrar, no sé, por algunos escritos de él, tal vez, donde estaba la receta de cómo lo hacía, ¿ya? Pero dicen que eran muy, pero muy eficientes los microscopios que él se construyó, y eran microscopios simples, no eran compuestos como estos que creó Janssen, ¿ya? Bueno, y él descubre, ¿no es cierto?, lo que decíamos, bueno, hizo observación de muchos elementos, y él descubre además vida microscópica, ¿ya? Entonces, él observó bacterias, observó protozoos, observó glóbulos rojos, ¿ya? Obviamente, él los describe, pero no los nombra como glóbulos rojos, ¿ya? Pero hay otros investigadores, ¿no es cierto?, otros científicos como Swammerdam, ¿no es cierto? Por ejemplo, él describe los glóbulos rojos, ¿ya? Los observa, hacen descripciones, hacen dibujos. Eso es lo otro, ¿no es cierto?, extraordinario de todos estos científicos, que la verdad es que no se dedicaban única y exclusivamente como a un tema, sino que eran como bastante completos, ¿ya? Entonces él no solamente observó
animales, sino que también observó plantas, ¿ya? Y estudió la anatomía de ellas y también estudió tejidos, o sea, vio cómo eran los tejidos en general. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está este Malpighi, que él observa órganos y tejidos, ¿no es cierto?, y hace grandes descubrimientos, porque él, ¿no es cierto?, por ejemplo, descubre los capilares sanguíneos, y descubre, imagínense, con microscopio, estamos hablando siglo XVII, 1600 y algo, 1670, 1680, y descubre, ¿no es cierto?, que esta red de capilares conectaba, ¿no es cierto?, las venas con las arterias, ¿ya? Porque nuestro sistema circulatorio, que es lo que conocemos ahora, es un sistema así cerrado. Entonces, se van conectando tanto venas como arterias en algún punto. Y él, Malpighi, ¿no es cierto?, en ese siglo descubre esta red de capilares y muchos otros descubrimientos que él hizo, porque, como dice ahí, se dedicó a estudiar órganos, tejidos y sistemas. Entonces, hizo estudios muy completos, sobre todo para esa época, eran, pero extraordinarios. Si lo miramos ahora, eran extraordinarios. Bueno, ahí está como, hay muchos en realidad, hay muchos investigadores, científicos que podríamos colocar acá. Pero bueno, había que hacer igual una selección. Siempre la idea es colocar lo que más se menciona, lo más destacado en este caso, porque igual son hartos, ¿ya? Bueno, el microscopio, ¿no es cierto? Tenemos una idea de cómo está construido. Las partes principales del microscopio, ¿no es cierto?, obviamente son los lentes, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan aquí al lado izquierdo, así más o menos sería el microscopio que construyó, o los microscopios, porque eran muchos los que creó, los que fabricó Leeuwenhoek, ¿ya? Y era una placa, y ahí estaba, ¿no es cierto?, metida, o había insertado el lente, ¿ya? Era como bien básico. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, por acá ponía, así observaba, por el otro lado observaba, ¿no es cierto?, el objeto en cuestión, ¿ya? Entonces este es un microscopio simple. En cambio acá, bueno, aquí ya tenemos un microscopio que es un poco más avanzado y más complejo, que es el microscopio compuesto. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia que existe entre ambos? ¿Cuál sería? Bueno, los dos son microscopios ópticos porque funcionan con un haz de luz. En todos los casos necesitamos la luz que ilumine aquello que vamos a observar. En este caso, en este microscopio compuesto, este es el compuesto, ¿no es cierto?, la luz viene de acá. O en algunos casos, los primeros microscopios compuestos que habían, digamos, no tan los primeros, porque los primeros eran un tubo con los lentes en los extremos, ya, así como esto, un tubo solamente. Aquí ya hay todas otras partes que tiene el instrumento. Bueno, funcionaban con un espejo. Ese espejo recibe la luz y ese espejo desvía la luz hacia el objeto que se pone acá. ¿Ya? Entonces este es un microscopio compuesto porque, ¿no es cierto?, aquí hay dos lentes que serían los lentes objetivos, acá estaría el lente objetivo y el ocular, que es por donde se observa. ¿Ya? Bueno, y este tiene además, tiene además una serie de tornillos para desplazar, ¿no es cierto?, esta plataforma, otros tornillos, ¿no es cierto?, para poder también accionar aquí un diafragma que hay para que entre más o menos luz. Entonces, este es un poquito más complejo. Y por otro lado, aquí tienes para colocarle una cámara de video, para poder, o cámara de video, o también fotos, para poder, ¿no es cierto?, grabar, no sé, por así decirlo, sacarle fotos a lo que se está observando. Ya, en el caso de microscopios simples, ellos funcionan con un solo lente, en el fondo puede ser como una lupa, y el microscopio compuesto, ¿no es cierto?, se combina el aumento de dos lentes, uno que sería el ocular y el otro el lente objetivo, ¿ya?
Bueno, eso para que tengan una idea, ¿no es cierto?, de este microscopio. Obviamente los primeros microscopios eran muy, pero muy simples. Y después, recuerden lo que yo les mencionaba en la última clase, es que el microscopio compuesto se supone que permite alcanzar mayor aumento, ¿ya? Bueno, y aquí seguimos, ¿no es cierto?, al siglo XVIII. Bueno, los estudios continuaron ya en el siglo XVIII, pero ya más o menos recién a fines del siglo XVIII es cuando se logran mayores descubrimientos, ¿ya? Se perfecciona un poco más el microscopio y eso permite también alcanzar, ¿no es cierto?, otros descubrimientos. Aquí estuvo, ¿no es cierto?, como un tiempo así sin grandes avances, ¿ya? Bueno, y aquí yo coloqué, bueno, a finales, ¿no es cierto?, se produce grande avance en el tallado de las lentes a finales del siglo, en lo que hace conseguir, ¿no es cierto?, imágenes más nítidas, ¿ya? Porque, como bien decía la compañera, o aquellos que leyeron el apunte, hay un tiempo en que los lentes de estos microscopios que se usan no son de tan buena calidad, por lo tanto, llevan a desarrollar un poco la imaginación, ¿no es cierto?, de las personas que están observando, porque uno tiene que observar algo muchas veces, ¿no es cierto?, para poder describir y decir en realidad cómo es, ¿ya? Si yo en este minuto les mostrara algo, ¿no es cierto?, lo que se llama un catáfilo de cebolla, y les dijera ahí hay células, en un principio no entenderían, pero ya después de mirar varias veces, uno ya tiene una idea más clara de lo que está observando, ¿ya? Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, aquí está Wolf, ¿no es cierto?, que dice que él plantea la existencia de una unidad fundamental, dice, él habla de forma globular, ¿no es cierto?, que constituiría a todos los seres vivos, ¿ya? Él no habla específicamente así de células, pero él ya está hablando, ¿no es cierto?, de la existencia, ¿no es cierto?, de estas unidades que constituirían a los seres vivos. Por otro lado, ¿no es cierto?, Bichat, ya él utiliza el concepto de tejido, ¿no es cierto?, diciendo, ¿no es cierto?, que es una parte como homogénea, ¿no es cierto?, de los territorios orgánicos, está, entre comillas, una parte homogénea de los territorios orgánicos que muestra una estructura común e idénticas propiedades, ¿ya? O sea, cuando nosotros observamos un tejido, vamos a ver células que están unidas entre sí, ¿no es cierto?, donde hay algo como un continuo, a eso se refiere con, ¿no es cierto?, que sea homogéneo, a eso se refiere, ¿ya? El primero, ¿no es cierto?, que habla así de tejidos. Bueno, y luego, ¿no es cierto?, llega al siglo XIX, donde ya el microscopio, ¿no es cierto?, está perfeccionado ya, se logra mejores microscopios, ¿ya? Por lo tanto, como dice ahí, hay un fuerte desarrollo de la tecnología de la fabricación de los microscopios. Ya algunos defectos que antes existían ahora se han ido corrigiendo y eso permite, ¿no es cierto?, una serie de descubrimientos, ¿ya? No los ordené cronológicamente, ¿ya? Pero, bueno, por ejemplo, Dumortier describe la división binaria en células de las plantas. Él observa las células de las plantas en relación a las de los animales pueden ser un poquito más grandes. Por lo tanto, con un microscopio óptico, ya un microscopio compuesto, se puede llegar a ver la división en las células, ¿ya? Entonces, él observó y la describió, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, como la tecnología avanza, aquí habla de los cortes con micrótomo. El micrótomo es una maquinita, ya es un aparato, hablemos de una maquinita. En el tiempo, a ver, yo en la universidad se usaba micrótomo, ya, es un aparato para hacer cortes en los tejidos, pero cortes muy finos, ¿ya? Entonces tiene
tiene unos cuchillos muy afilados, entonces tiene toda una precaución que hay que tomar. Ahora deben ser eléctricos, pero en el tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo que a mí me lo mostraron y me enseñaron a utilizarlo, eran, por lo menos en la universidad, eran manuales, mecánicos, uno lo usaba, todo, era todo mano, no era, como les digo, algo eléctrico. Y era muy peligroso. De hecho, una vez yo me corté, sangré mucho por no tomar las precauciones correspondientes cuando uno va a hacer los cortes. Entonces, bueno, ¿no es cierto? Los cortes que se lograron hacer con estos aparatos, que logran cortes pero muy, muy delgados y pequeños, ¿no es cierto? Y el obtener mejores microscopios, eso favorece finalmente la calidad de las imágenes y permite hacer observaciones más realistas y mejores descripciones también, ¿ya? Bueno, después está también Purkinje, que él habla del protoplasma. De hecho, todavía se considera este concepto, ¿no es cierto? Estamos hablando 1800 y tanto, siglo XIX, protoplasma como todo el contenido interno de la célula, tanto citoplasma como núcleo constituirían el protoplasma. Y Purkinje el primero, ¿no es cierto?, que habla del protoplasma, de este contenido celular, del contenido interno de la célula. Bueno, Purkinje también tiene otras colaboraciones, otros aportes también a la biología. Después está Max Schulz, ¿no es cierto?, describe la célula como una masa de protoplasma y habla de un núcleo interior. Por otro lado, ¿no es cierto?, está Robert Brown, que describe el núcleo, ¿no es cierto?, porque hasta que él habla no sabía, ningún investigador había hablado de este cuerpo, ¿no es cierto?, que existe en las células eucariotas y que es un cuerpo constante, o sea, que está en todas estas células, ¿ya? Bueno, Dutrochet, por otro lado, ¿no es cierto?, plantea la hipótesis de que todos los tejidos están formados por pequeñísimas células unidas simplemente, por una simple adhesión, ¿ya? Bueno, y llegamos acá, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya hay alguien que habla con sus descubrimientos, ¿no es cierto?, gestor, como dice, de la teoría celular, y llegamos a Schleiden, botánico alemán, ¿no es cierto?, que es quien formaliza o plantea el primer postulado de la teoría celular en el caso de las plantas. Y luego, ¿no es cierto?, Schwann, que es un fisiólogo alemán, que ese concepto, ¿no es cierto?, lo hace extensivo, ¿no es cierto?, a los animales. También habla, ¿no es cierto?, de que en los animales también estarían constituidos por células, ¿ya? Y hace una publicación, ¿no es cierto?, al respecto. Bueno, y aquí nos vamos, bueno, aquí yo puse algunas imágenes y asocié estas imágenes con el microscopio, porque todos los descubrimientos se hacen con ayuda del microscopio, ¿ya? Ya sea Robert Brown, ¿no es cierto?, Antoine van Leeuwenhoek, Matthias Schleiden, Schwann, etc. Todos, ¿no es cierto?, trabajan en general con microscopios y algunos construyendo sus propios microscopios. Eso es lo otro más interesante todavía. Bueno, ya en el siglo XX los conocimientos, ¿no es cierto?, siguen avanzando, sobre todo porque Nolk y Ruska, ¿no es cierto?, ellos crean el microscopio electrónico en Alemania, ¿ya? Este microscopio, ¿no es cierto?, alcanza aumentos, pero muy grandes. Por ejemplo, el microscopio compuesto, estos microscopios donde se sobreponen dos lentes, puede llegar a alcanzar hasta 2000 aumentos. Bueno, aquí estamos hablando de 500.000 aumentos, 250.000 aumentos, por ejemplo. Lo logra, ¿no es cierto?, este microscopio electrónico, ¿ya? Y con la creación de este microscopio, por ejemplo, se confirma la existencia de la membrana plasmática, ¿no es cierto?, esta membrana que estaría constituida, ¿no es cierto?, por una doble capa de fosfolípido. Entonces, la creación del microscopio electrónico y luego la creación de otros microscopios, ¿no es cierto?, como que derivan de él, permite estudiar, ¿no es cierto?, la
estructura interna de la célula, lo que hablan de la subestructura o la ultraestructura. ¿Ya? Bueno, y hay otro más, ¿no es cierto? Otro investigador que está, Ramón y Cajal, a quien se concede el Premio Nobel de Medicina. Él descubre la morfología y las conexiones entre las células nerviosas. Entonces, de ahí en adelante, bueno, los descubrimientos no paran, sobre todo con la creación del microscopio electrónico y otros más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, y para terminar esta parte, entonces, el estudio de la célula y nuevos descubrimientos no se terminan en el siglo XX, sino que estos han ido continuando y han ido incrementando los conocimientos de la biología celular. ¿Ya? Lo cual obviamente va en beneficio de los seres vivos y especialmente del hombre. ¿Ya? Y aquí yo coloqué unas preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, aquí dice, ¿qué siglo es en el que se desarrollan grandes descubrimientos sobre la célula? ¿Cuál es ese siglo? ¿En cuál siglo ustedes podrían decir que hay muchos descubrimientos? Yo digo que en el 19. Siglo XIX, ¿no es cierto? Y es cuando también se plantea la teoría celular. Después, estos descubrimientos, ¿debido a qué se logran? ¿Qué es lo que colabora para que se puedan hacer tantos descubrimientos, por ejemplo, en el siglo XIX? Los microscopios, ¿no? Los microscopios. Sí, pero porque el microscopio, ¿no es cierto? Acuérdense que se había creado ya hace un par de siglos atrás, pero el perfeccionamiento del microscopio, ¿no es cierto? El desarrollar más el microscopio es lo que permite alcanzar más descubrimientos. Y después, ¿qué importancia presenta la invención del microscopio electrónico? Que se pudieran ver estructuras más internas de la célula. ¿No es cierto? Estructuras muy pequeñas, por ejemplo, si nosotros hablamos posteriormente la cromatina, cromosomas, ¿no es cierto? Si hablamos de los ribosomas, etc. ¿Ya? Y luego habla de qué descubrimientos destacados se realizaron en ese siglo, hablando ¿no es cierto?, del siglo XX. Bueno, y lo que estudiamos hoy, ¿no es cierto?, se hizo una cronología sobre la historia de la célula, los descubrimientos principales de cada siglo a partir del siglo XVII, se caracterizó a los microscopios ópticos, ¿no es cierto?, y se mencionó al microscopio electrónico. Y la tarea. La idea es que ustedes busquen información sobre la biología molecular, ¿ya? Historia, un poquito, hacer un resumen, ¿ya? Tener una idea de estar ubicada esta otra semana cuando empecemos a hablar de la biología molecular, ¿no es cierto? Nos debemos separar la biología molecular y la biología celular, ¿ya? Y leer un apunte que yo voy a enviar. Y que lo más probable lo envíe como el lunes para que no me digan, ay, se me olvidó. ¿Listo? Ya. Preguntas. Preguntas. ¿Ninguna duda? Ya. Yo siempre entro o se les admite unos minutos más tarde, pero traten de ser puntuales en la hora para que no perdamos tiempo. Ya niños, que estén súper bien, cuídense.